Cuando la noche caía sobre la ciudad prohibida, no era un tiempo de descanso, sino la hora cero para la guerra invisible del harén. La tenue luz de las velas parpadeaba sobre los fríos muros bermellones, iluminando la figura temblorosa de una mujer. Envuelva en una manta, se arrastraba silenciosamente, centímetro a centímetro, hacia la cama del emperador. Afuera, los pasos amortiguados de los eunucos resonaban, el pulso frío y metódico del destino. En ese microcosmos de mármol y seda, nadie podía respirar a fondo, nadie podía amar, y lo más crucial, nadie podía elegir. El harén imperial de la dinastía Qing era una partida de ajedrez nocturna, una apuesta de vida o muerte donde cada visita imperial no era un encuentro íntimo, sino un lance de dados para una nueva existencia. Cada concubina, apenas un nombre grabado entre las 3000 bellezas de la corte, era una ficha desechable. Su poder, su cuerpo y su esperanza se debatían entre la gloria efímera y la humillación absoluta. Detrás de la fina cortina de seda, ¿qué sucedía realmente cuando el favor imperial se transformaba en un arma y el afecto en un lujo inalcanzable? ¿Quién era el verdadero vencedor en este juego silencioso? Durante la dinastía Qing, el harén funcionaba bajo un sistema opresivamente estricto. Desde la jerarquía de rangos hasta el más minúsculo detalle de la vida cotidiana, todo estaba codificado. La visita imperial, esa práctica que parecía privada, era en realidad un ritual nacional, un acto de Estado. El proceso se iniciaba con las pequeñas placas de madera, la llamada placa de nombre, donde estaba grabado el destino de cada mujer. Cada noche, después de la cena, el emperador elegía al azar una placa de entre docenas o cientos. La concubina seleccionada era inmediatamente notificada y llevada a los aposentos del emperador para servirle. Esto podría sonar como un golpe de suerte, pero era solo el preludio de un ritual asfixiante, donde la mujer no tenía derecho ni a sus sentimientos ni a negarse. Una vez notificada, la concubina debía lavarse meticulosamente, perfumarse y peinar su cabello liso. La parte aterradora venía después. No se le permitía usar ropa. En cambio, debía envolverse completamente en una manta gruesa y esperar en un silencio sepulcral. Cuando los eunucos llegaban, la cargaban, todavía envuelta, hacia los aposentos del emperador. Pero su humillación no terminaba ahí. Durante el trayecto, y crucialmente al entrar a la habitación, la concubina no podía caminar. Debía arrastrarse desde el pie de la cama imperial para demostrar una humildad absoluta y una sumisión total. Incluso durante el acto íntimo, estaban obligadas a la mudez. Joyas y objetos personales estaban estrictamente prohibidos, no solo por temor a un atentado contra el emperador, sino para garantizar un control absoluto. En ese momento, solo existían el emperador, la concubina y 12 eunucos que vigilaban en silencio en un sector apartado. La duración de la visita tampoco era ilimitada. Cuando el reloj marcaba la hora establecida, a menudo muy poco tiempo, los eunucos en la antecámara gritaban un recordatorio de que era hora de terminar. Si no había respuesta, gritaban más fuerte, más imperiosamente, hasta recibir una señal. Luego, la concubina se envolvía de nuevo en la manta, se arrastraba de la misma forma fuera de la cama y era llevada de vuelta a su frío palacio. Pero la verdad más escalofriante se revelaba después de la intimidad. ¿Sabías que conservar la semilla imperial, el esperma del emperador, no siempre estaba permitido? Tras cada encuentro, los eunucos se acercaban al emperador con una pregunta sencilla, pero demoledora. ¿Debe conservarse? Esta pregunta, en esencia, indagaba si el emperador deseaba o no que la concubina quedara embarazada. Si la respuesta era un helado no, los eunucos procedían a una serie de medidas espantosas. Presionaban con una fuerza dolorosa un punto de acupresión específico en el bajo abdomen de la concubina y lo masajeaban continuamente para expulsar todo el esperma.
Todo esto se hacía para garantizar que no se engendrara descendencia no deseada, manteniendo un control dinástico total. Este procedimiento, que sonaba como algo médico, se convertía en un momento de peligro y abuso. Algunos eunucos aprovechaban este poder para tocar y explotar a las concubinas. Eran tocadas, eran examinadas, pero no se atrevían a resistirse. Una sola acusación de perturbar la paz o desobedecer podía significar la pérdida irreversible del favor imperial. Para ellas, ser seleccionadas era la única oportunidad de elevar su estatus. Perderla implicaba una existencia fría y solitaria, una muerte en vida. Había, por supuesto, concubinas astutas que entendían el juego. Sabían que este era el momento clave para negociar con los eunucos, comprando otra noche de intimidad, un mensaje discreto para el emperador, o simplemente un trato más amable durante el doloroso procedimiento de limpieza. En el harén, la astucia era un arma de supervivencia tan vital como la belleza. Si no podían confiar en su rostro, debían tener una mente aguda para asegurarse un futuro. Precisamente por todo esto, para muchas mujeres, ser seleccionadas para una visita imperial no era un honor, era una profunda humillación. Un momento en el que eran convertidas en mera mercancía, empaquetadas, entregadas y luego desechadas como un objeto sin valor. Incluso el acto aparentemente pequeño de pasar la noche entera junto al emperador estaba reservado únicamente para la emperatriz. Todas las demás concubinas, sin importar su favor, eran solo huéspedes temporales en los aposentos imperiales. Si una concubina cometía una infracción, como emitir un sonido durante la intimidad, o peor, llevar a escondidas una joya, los castigos eran brutales. Desde el encierro, pasando por los azotes, la degradación a simple sirvienta, o el temido envío al palacio frío para languidecer en la oscuridad. El amor en el palacio, si acaso existía, era una ilusión frágil. Las concubinas no tenían derecho a amar, solo tenían derecho a ser elegidas, a esperar y a rogar por una noche de favor que cambiara su destino. Pero el precio de esa esperanza era la humillación, el dolor y el riesgo constante de ser abusada por quienes la rodeaban. Todo comenzaba y terminaba con una pequeña placa de madera, la simple placa de nombre que contenía todo el destino de una mujer en la corte imperial. Si creías que todas las concubinas anhelaban desesperadamente las visitas imperiales, estabas profundamente equivocado. Había momentos en que ser convocada equivalía a una sentencia de muerte, especialmente durante los llamados días rojos. Para la sociedad moderna, la menstruación es un hecho biológico, pero en la corte feudal se consideraba impura, un presagio de mala suerte. Para el emperador, el hijo del cielo, ver sangre durante la intimidad era un tabú absoluto. Si una concubina tenía la desgracia de ser convocada mientras su cuerpo estaba indispuesto, las consecuencias podían ser catastróficas. En el mejor de los casos, perdía el favor. En el peor, podía ser decapitada por faltar al respeto a la dignidad imperial. En un mundo donde el poder controlaba los cuerpos de las mujeres hasta el último detalle, se vieron obligadas a idear innumerables planes para evitar la visita imperial en días desfavorables. Uno de los métodos más arriesgados era el robo del dragón y reemplazo del fénix, enviando a alguien más a la cama del emperador. Suena increíblemente peligroso, y lo era, pero piensa en esto. El número de concubinas ascendía a cientos, a veces incluso miles. Muchas eran llevadas al palacio siendo muy jóvenes, con rostros a menudo similares, y no aparecían con frecuencia ante el emperador. Era difícil para el emperador recordarlas a todas. Si la concubina no era una favorita habitual, la probabilidad de que fuera reconocida era baja. Así, existieron casos en que una concubina, en pánico por su estado físico, enviaba a una criada con un parecido razonable para arrastrarse en su lugar. Por supuesto, esto solo era posible si los eunucos a cargo de las placas de nombre se hacían de la vista gorda o,
más comúnmente si eran sobornados con oro o promesas de poder. Si eran descubiertas, tanto la impostora como la concubina conspiradora eran ejecutadas por engañar al Hijo del Cielo. Pocas se atrevían a este juego de vida o muerte. Un método más sutil y hábil era usar señales secretas para informar al emperador de su indisposición. Durante la dinastía Han, las concubinas usaban un anillo dorado durante la menstruación, llamado Jinji, que era un homófono que sutilmente insinuaba: «tengo mi periodo». Si el emperador estaba atento, entendía el mensaje y pasaba por alto esa placa de nombre. En la dinastía Tang, el método era más discreto. Si el turno rotativo de una concubina coincidía con su periodo, simplemente se marcaba un punto rojo en el rostro, una señal sutil para los funcionarios de que no podía servir esa noche. Asunto resuelto sin escándalo. Después, las señales evolucionaron. En algunas regiones, ataban una cinta roja alrededor de la muñeca. En otras, colgaban una linterna roja frente a su habitación. El color rojo se convirtió en un código universal. Cuerpo indispuesto. Por favor, disculpen la convocatoria. En la dinastía Qing, famosa por tener las reglas de harén más estrictas, se estableció una oficina especial llamada Jing Yufeng para gestionar las placas. Las concubinas que menstruaban debían informar a los eunucos de Jing Yufeng con antelación, y el responsable simplemente retiraba su placa de la lista. Esto salvaba la cara de ambas partes y mantenía el harén libre de escándalos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, era casi imposible rechazar directamente al emperador. Si te elegía, era increíblemente difícil decirle no. No solo se ofendía la dignidad del gobernante, sino que podía llevar a una pérdida permanente del favor. Por lo tanto, estos trucos ingeniosos y discretos eran un verdadero arte de supervivencia. Las que sabían usarlos preservaban sus cuerpos. Las torpes no solo perdían oportunidades, sino que fácilmente podían perder la vida. Un hecho poco conocido es que estas rígidas reglas solo eran totalmente efectivas cuando el emperador se encontraba en la ciudad prohibida. Cuando el emperador dejaba la capital para escapar del calor en las montañas o viajaba a otras residencias, estas reglas de visita a menudo se relajaban o ignoraban por completo. En esos momentos, los encuentros íntimos eran más naturales, más espontáneos, sin placas de nombre ni rituales, solo basados en la inspiración. Era un fugaz rayo de luz en sus vidas, por lo demás asfixiantes, pero duraban solo unas pocas semanas al año. El harén, en última instancia, no era un paraíso de seda y fantasía. Era una máquina de poder donde las personas eran tratadas como piezas de ajedrez. Cada movimiento, cada palabra debía ser calculada. La belleza era un arma, la inteligencia era un escudo, y a veces, la astucia silenciosa era lo único que les permitía sobrevivir. La vida en el harén no era vida, sino mera existencia, y para existir, cada concubina debía aprender a tejer intrigas, e incluso a aceptar la humillación, solo para preservar la más mínima oportunidad de futuro. El favor no era solo una noche con el emperador, era un juego donde su destino pendía de cada gota de la semilla imperial, cada mirada del Hijo del Cielo y cada decisión vaga de un hombre que sostenía el mundo en sus manos. Tras cada encuentro, si el emperador permitía la concepción, la concubina era cuidadosamente registrada en los libros oficiales. Fecha, hora exacta, responsable, confirmación del emperador. Cada línea de este registro no era solo un informe íntimo, sino una promesa de futuro, de poder, de la oportunidad de ascender al rango más alto, porque si el niño era un príncipe y se convertía en heredero, el estatus de la madre podía cambiar de la noche a la mañana, de concubina común a consorte imperial noble. Pero si la respuesta era no, la humillación y el dolor del proceso de limpieza se combinaban con el abuso de poder de los eunucos. Estos no tenían que tocarlas sexualmente, bastaba con prolongar el procesamiento,
tocarlas intencionadamente o acercarse demasiado para demostrar su autoridad. La mayoría guardaba silencio. Sabían que si armaban un alboroto, las consecuencias irían más allá de perder la oportunidad de un hijo imperial. Podían ser desterradas al Palacio Frío o ignoradas eternamente. En esta red, cada concubina era una ficha que debía encontrar su propio camino, por doloroso que fuera. Y cuanto más tiempo pasaban, más entendían que solo las embarazadas tenían derecho a hablar. Por esta razón, algunas aceptaban cualquier medio para conservar la semilla, incluso contra las órdenes. Intentaban, después del masaje, conservar algo o evitar que los eunucos se acercaran demasiado. Otras trataban de ocultar el momento para preservar en secreto la posibilidad de concepción. Pero si eran descubiertas, el precio era el de la alta traición, tortura, azotes o incluso la ejecución por intenciones indebidas con la línea de sangre imperial. Algunas concubinas optaban por resistir, otras por soportar, y algunas, las más audaces, por negociar con los eunucos. Increíblemente, existía una relación compleja y tácita. Algunos eunucos se convertían en aliados secretos, ayudando a las concubinas a ocultar sus tiempos de concepción, apoyándolas en las intrigas o creando oportunidades para volver a acercarse al emperador. A cambio, las concubinas debían ser razonables, regalos, promesas de puestos fuera del palacio, o incluso permitir ciertos toques dentro de límites tolerables. Una concubina que quisiera ser favorecida varias veces debía entender las reglas del juego. Más visitas imperiales significaban mayor probabilidad de embarazo. Y una vez que se concebía la semilla, todo cambiaba. Por eso, muchas estaban dispuestas a silenciar el abuso o a usar activamente sus cuerpos para sobornar y obtener una oportunidad. Detrás de las cortinas de seda, estas mujeres no solo luchaban por sobrevivir, sino también contra su propia humillación. Cada noche de visita no era solo carne y sangre, sino un movimiento de vida o muerte en el tablero del favor, donde el amor era un lujo y los verdaderos sentimientos un tabú. Si un embarazo ocurría en el momento equivocado, surgían dos opciones: aborto o dar a luz en secreto y aceptar las peores consecuencias. El harén no tenía espacio para errores. Solo había dos caminos: ser reconocida oficialmente o ser enterrada para siempre. El harén imperial de la dinastía Qing era una gigantesca y despiadada máquina. En ella, las mujeres no podían controlar sus propios cuerpos, no podían amar, no podían rechazar y, a veces, no podían vivir si cometían un error. Era la selección para una visita imperial: suerte o desgracia. Era el favor, gloria o cadenas. Tal vez solo las mujeres que vivieron en las sombras de la ciudad prohibida lo entendían realmente. Nosotros, en tiempos modernos, solo podemos escuchar los susurros fantasmales que resuenan desde un pasado lejano, donde las vidas humanas fueron aplastadas bajo capas de vermellón y oro. Este complejo y emotivo viaje a las noches frías del harén Qing revela que, bajo el brillo imperial, yacían historias de terror, supervivencia y una ambición despiadada. Si esta inmersión en la historia te ha impactado, no dudes en compartir el video para que más personas conozcan esta verdad oculta. Comenta qué te pareció el destino de estas mujeres. Nos vemos en la próxima apertura de las páginas olvidadas de la historia.